Buenas tardes, profesora. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí, profesora. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Ok, bueno. Vamos a continuar. A ver. Ok, bueno. Estábamos aquí en el asunto de la planeación de la central de equipos, ¿no? Siempre es muy importante, pues, en todas las actividades de ingeniería biomédica, pues, ser parte de un grupo multidisciplinario, ¿no? Ahí es donde, de alguna manera, se cumple la definición, pues, de que ingeniería biomédica es una profesión interdisciplinaria cuya función es el aprovechar la tecnología para beneficios del ser humano, ¿no? Y es una carrera interdisciplinaria porque debe tener una comunicación con diferentes áreas, pues, de las ingenierías, de las ciencias, de la medicina, para resolver problemas. Entonces, pues en general siempre es importante hacerlo a través de grupos multidisciplinarios. Cuando ustedes hagan un proyecto, siempre hay que buscar tener socios, ¿no? Tener socios para que opinen. Obviamente todo tiene pues sus límites, ¿no? Pero sí es importante escuchar la voz de los usuarios, la voz de los usuarios externos, pues al servicio que están planeando, al personal que es el que labora ahí, de tal forma que también se sienta que hay una integración para resolver un problema. Y una central de equipos, pues es un área sumamente importante para el hospital. Entonces, bueno, debemos de tener esos equipos, ¿no? Yo creo que es una de las grandes fortalezas de los ingenieros biomédicos, pues tener esa capacidad para poder comunicarse, ¿no? Con diferentes profesionistas, no nada más del área médica, sino también del área administrativa. De los médicos nosotros podemos aprender siempre muchas cosas más. O sea, uno está en un continuo aprendizaje y algo que hay que aprender mucho, pues es el lenguaje, ¿no? El lenguaje médico, porque es la manera en cómo nos vamos a poder comunicar con ellos. Entonces, bueno, el diseño de un área en general tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es pues en la parte arquitectónica, ¿no? Y en la parte arquitectónica, pues nosotros debemos tener elementos para poder opinar y para poder guiar, ¿no? Al resto del grupo de proyectos para que se hagan las cosas correctamente. Entonces, ¿qué debemos de saber nosotros? Pues debemos de saber, uno, qué hace el área, qué es lo que se debe de cumplir por cuestión normativa, eh, qué equipos van a estar en todas las áreas del hospital. Hay equipos, la mayoría, equipos que nosotros debemos de saber qué requerimientos debemos de cumplir para hacer una instalación de estos aparatos. Mucho del diseño de hospital está en función de la tecnología. Entonces, nosotros debemos de tener ya una idea, un panorama de cómo hacer el área, ¿verdad? Y entonces poder apoyar a los arquitectos para que ellos desarrollen su proyecto arquitectónico. Actualmente hay una sociedad de arquitectos especializados en hospitales, pero no todos los arquitectos están dentro de esa asociación y todos los arquitectos saben de hospitales. Muy probablemente por ahí les toque arquitectos pues que a lo mejor no tienen esa preparación, pero aun cuando la tengan, nosotros
como ingenieros biomédicos debemos de dar los lineamientos, ¿no? De cómo se debe hacer un área. Entonces tenemos que aprender a tener idea de los espacios, ¿no? De espacios en donde nos vamos a mover, en donde se mueve el personal, en donde están los equipos, las especificaciones de los aparatos para ver qué se necesita de insumos, por ejemplo, por dónde se hace el mantenimiento, en fin, ¿no? O sea, toda la información técnica que se debe cumplir para que los equipos operen adecuadamente. El otro punto es que el personal debe ser personal especializado. O sea, no se trata nada más de lavar instrumental, de acomodarlo y de meterlo a un esterilizador, sino que realmente hay que conocer la importancia del departamento y lo que se tiene que realizar en cada una de las áreas. La otra, bueno, pues el control de calidad del proceso que ya habíamos dicho, se hace entre el personal responsable del área de central de equipos e ingeniería biomédica. Esas dos áreas son las que tienen que hacer el proceso de calidad. Sin embargo, pues hay muchos otros departamentos que participan, porque si el área de mantenimiento no está dando la calidad de vapor grado médico que se requiere para los esterilizadores, pues tenemos que interactuar con ellos para que pues ellos solucionen el problema que tengan en la generación de vapor, por ejemplo, ¿no? O la instalación eléctrica o el acondicionamiento del ambiental, en fin. La otra, pues, es que el equipo debe estar operando en condiciones óptimas, ¿no? Si un esterilizador no está funcionando correctamente, pues no hay una garantía de que las cosas vayan a salir bien. El control bacteriológico que se debe de hacer en cada carga de esterilización, pues llevar los controles para que si en algún momento alguno de los controles indica que hay un problema en la esterilización, pues lo que hay que hacer es recuperar todas las paquetes de esa carga y volverlas a procesar, ¿no? Porque si no, pues vamos a generar problemas con los pacientes. El mantenimiento preventivo, correctivo del equipo, pues obviamente es una responsabilidad de nosotros y el cumplimiento de las normas, ¿no? El cumplimiento de las normas va más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer como cumplir con la normativa. O sea, tiene que ver con que, por ejemplo, si en el hospital se presenta alguna contaminación y empieza a haber problemas con los pacientes, la auditoría de eso va a ir hacia atrás para ver si fueron técnicas médicas, si fueron técnicas de enfermería, si son los materiales, si a lo mejor en las curaciones no se está siguiendo un proceso correcto. Pero bueno, si se van y encuentran que el área de central de equipos no tiene los controles de calidad adecuados o que los equipos no están dentro de un programa de mantenimiento, pues hay responsabilidad, ¿no? Y una infección intrahospitalaria pues puede generar problemas serios, inclusive la muerte de pacientes, ¿no? Hace, pues, ¿qué será? Yo creo que un año hubo un problema por ahí en Chiapas o Tabasco, por ahí. No sé si ustedes escucharon acerca de un problema de un área de hemodiálisis. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿No? No. Oye, noticias, pues oigan noticias, porque ya se tienen que ir, tienen que estar ya en el mundo real. Bueno, pues hubo un problema en un área de hemodiálisis en un hospital, por ahí gubernamental. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Infecciones para los pacientes y muerte. Uh-huh. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, pues es que se muere uno y luego sigue el otro y el otro se pone grave y en fin. Y tienen que detectar qué tipo de problema hay, ¿no? Y hay múltiples factores, pero obviamente uno de ellos es, pues, el control de calidad de la esterilización. Y otro importante es el mantenimiento del equipo, el preventivo o correctivo que necesiten, y aparte los procesos de limpieza y sanitización del equipo, porque pues está en contacto con el paciente. Entonces, sí tenemos responsabilidades, ¿no? Bueno, entonces la central de equipos es un área que debe de estar bien diseñada para que funcione correctamente.
Habíamos dicho que tiene 3 áreas. Una es la zona roja, que es la zona, digamos, sucia. Otra es la zona azul y otra es la zona verde. Estas 3 áreas tienen que estar limitadas en espacio, o sea, separadas en espacio. Las normas internacionales, digamos que no son muy claras en decir, tiene que haber una separación física entre un área y la otra área. ¿Por qué? Bueno, apelan a que el personal, o sea, el personal que trabaja, por ejemplo, en el área roja, pues es personal que de ninguna manera va a pasar al área azul y menos al área verde. Pero nuestra realidad, y yo creo que no es nuestra realidad nada más, sino es la de muchísimos hospitales en el mundo, es de que muchas veces por falta de personal, pues la persona que ya estuvo lavando materiales tiene que pasar a empaquetar y a lo mejor tiene que surtir, ¿no? No es correcto, no es correcto, ¿no? Sin embargo, se puede, pues sí se puede siempre y cuando el personal tome las medidas adecuadas de cambio de ropa, de todo el proceso para pasar un área que es un área gris, está azul, y de aquí pasan a un área blanca, es un área estéril. Entonces, bueno, pues si no se toman esas medidas, pues la contaminación que puede tener aquí la ropa de la persona, la va a traer para acá y la va a llevar para acá. Entonces, en las normas internacionales, pues no ponen una barrera física, sino marcan, digamos, aquí es la zona roja, aquí es la zona azul y acá es la zona verde. Entonces, bueno, hay varias formas de hacerlo. Sí es recomendable separarlas físicamente. A lo mejor no es con muros, pero sí puede ser medios muros y ventanas para que haya una visibilidad a todo el área. Entonces, aquí, por ejemplo, pues es la recepción, ¿no? El área de recepción de todo el instrumental y todos los materiales que hay que lavar y procesar que vienen del hospital, o sea, de los diferentes pisos de hospitalización, de los diferentes servicios y también del área quirúrgica. El área quirúrgica es la que más utiliza materiales de la central de equipos. Entonces, todos los materiales pues tienen que llegar por el área roja, tiene que haber un área para la separación, o sea, ver lo que está llegando. Habíamos dicho que el proceso de desinfección, el proceso de lavado, y ya que está limpio, o sea, limpio, no quiere decir estéril, sino limpio, entonces ese material tiene que pasar hacia esta zona azul, que es la de preparación de los bultos. Esta área roja es muy importante porque todo el material que llega, ya que está lavado, el personal lo tiene que revisar. ¿Qué le tiene que revisar? Que funcione adecuadamente. Por ejemplo, las pinzas, pues tienen que ver que pincen, ¿no? Las tijeras tienen que ver que corten, que funcione el equipo. Por ejemplo, los equipos que vienen de cirugía, los laparoscopios y todo esto, bueno, tienen que tener la manera de revisar que la óptica esté bien, que no esté dañada. Porque si no, pues ese material que ya no está funcionando bien va a pasar a esta área, lo van a empaquetar, lo van a pasar por el estilizador y lo van a mandar al área quirúrgica y en el momento de la cirugía va a haber problemas. Entonces, aquí se hace toda la revisión de que todo lo que pase ya la empaquetado, pues tiene que estar funcional. Obviamente el personal de esta área pues debe tener todas las precauciones, ¿no? El uso de guantes, la ropa, el sistema de aire acondicionado tiene que estar extrayendo, ¿no? Todo el aire, ¿para qué? Para que el aire no pase para acá y menos para acá. Entonces tiene que haber sistemas de extracción para proteger de que no haya contaminación vía aérea. Luego, en el área azul, pues aquí hay mesas para todo el proceso de el empaquetamiento, o sea, a lo mejor ustedes todavía no han visto una charola en donde están todo el instrumental que se utiliza para una cirugía. Eso está definido en listas que el personal tiene y que han hecho previamente con los cirujanos para decir qué debe de tener de instrumental la cirugía de apéndice, por ejemplo, o de vesícula, o de ortopedia,
o de neurocirugía. Entonces, hay charolas que son específicas para cada una de las cirugías. Entonces, esa lista de instrumental, pues tienen que verificar que esté completa y que todo lo que se va a preparar esté funcional. En muchos hospitales, pues todavía ponen el instrumental acomodado. Hay técnicas para el acomodo. No puede ir todo ahí junto porque si no, entonces el proceso de esterilización no se lleva a cabo correctamente. O sea, el vapor, el plasma, el óxido de etileno, el formaldehído, tiene que entrar en contacto con cada parte del instrumental. ¿Sí? No es superficial, tiene que entrar con todas las superficies para que pueda realmente garantizarse que está bien esterilizado. La otra, si en el área del lavado no se hace un lavado correcto y si se quedan residuos, pues esos residuos van a seguir acá y van a pasar acá. Entonces, un instrumental que no ha sido bien lavado no va a ser bien esterilizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si ustedes se fijan en las pinzas, por ejemplo, o en las tijeras, hay cruces entre las dos piezas, ¿no? De la tijera o de la pinza. Esa parte tiene que ser bien lavada y para eso también hay equipos para poder despegar todos los residuos que tengan, porque de otra manera esos residuos se quedan y cuando se vuelven a usar, puede ser que esos residuos se despeguen de la pinza y queden en el paciente. Y si ese residuo tiene algún asunto ahí bacteriano, pues ahí se puede generar una infección en otro paciente. Y de ahí, pues empezamos con problemas, ¿no? Entonces, los materiales para que sean bien esterilizados tienen que ser primero muy bien lavados, ¿sí? O sea, la esterilización no elimina algo que no está bien hecho al principio. Aquí tenemos entre el área azul y el área verde, justamente tenemos el área de los esterilizadores. Actualmente los esterilizadores ahí, la mayoría son de doble puerta. Esto es, por aquí meto el instrumental, o sea, las charolas de instrumental, y se cierra la puerta, la del lado verde está cerrada. Se ha hecho andar el equipo, todo el proceso de esterilización y sale el material estéril hacia el área verde y la zona de acomodo de material. Entonces, esta hace una barrera, ahí sí hay una barrera física para evitar que haya un paso del personal de aquí para acá. Obviamente tiene que haber comunicaciones, pues porque por algún lado tiene que entrar el personal que está en el área verde, que es una forma, una vestimenta igual a la que se utiliza en el área quirúrgica. De hecho, el área quirúrgica debe de estar aquí anexa a el almacén estéril. Es una continuación, o al revés, la central de equipos es una apéndice de el área quirúrgica. ¿Okay? Entonces, el aire acondicionado que se tiene en esta área es de la misma calidad que el aire acondicionado de las áreas de cirugía. Es un área perfectamente limpio, con filtrados, con filtros absolutos que garantizan que no va a haber bacterias, que no va a haber virus. Entonces, esta área verde, pues es continuación del área quirúrgica. Sin embargo, aquí en el área verde, pues hay las esclusas, ¿no? Para que el personal que está en la central pueda entregar los bultos. O eventualmente, pues hay carros de acero inoxidable, en donde colocan en las diferentes repisas los bultos de ropa, los bultos de instrumental, materiales preesterilizados que solicitan. Entonces, todo en un solo carro, y ese carro va hacia un quirófano. O un carro de transporte en donde lleva también repisas y ahí llevan los diferentes bultos y van repartiendo a las diferentes salas el bulto de instrumental que le corresponde dependiendo de la cirugía que vayan a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces las barreras físicas siempre son recomendables. Además, tenemos otras áreas. Áreas administrativas, o sea, en la central de equipos maneja muchos recursos caros, ¿no? Como son todo el instrumental,
muchos de los equipos son almacenados en la central de equipos. Todo el material preesterilizado, o sea, los catéteres, todos los consumibles para las cirugías deben de llegar a la central de equipos para que se entreguen a través de las esclusas del área quirúrgica, y mucho se hace por control, ¿no? Para ver qué se está entregando para cada cirugía. También aquí hay zonas administrativas, o sea, oficinas. La gente que maneja las centrales tiene mucha responsabilidad, tiene mucho recurso económico dentro de esa unidad. Y también hay zonas de baños y vestidores para el personal. En general son zonas en donde el personal llega, se cambia de ropa, y con la ropa que va a trabajar es con la que llega a su área, no con ropa de calle. ¿Por qué? Bueno, por seguridad también, ¿sí? Y obviamente cuando termina su turno de trabajo, esa ropa se la tiene que quitar y salir con su ropa a la calle, ¿sí? Entonces, hay áreas de apoyo, tanto del área negra como del área gris, ¿no? Las del área blanca, pues tienen que cambiarse en los baños vestidores y ponerse, bueno, el gorro, las botas, el cubrebocas, todo, para poder estar en un área donde se almacena todo lo estéril, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dijo que la zona roja era la de lavado. A ver otra vez. Había dicho que la zona roja era la de lavado. Es la de lavado, Sí. desinfección y revisión. Y Ahí dijo que hay estabilizadores entre la zona azul y la zona verde, ¿verdad? En la zona azul, o sea, ya tienen que pasar las charolas con todo el instrumental limpio, ya limpio y revisado que sí funciona. Entonces, llegan todas las charolas de instrumental, y ahí en la zona azul las tienen que organizar, acomodar, o sea, las charolas llevan un acomodo, y si no hay charolas, entonces tienen que prepararlo en bultos con todo el instrumental acomodado. ¿Por qué? Porque en el momento en que llegan al área quirúrgica, normalmente los bultos traen dos empaques. Uno, que es el empaque que el personal que está de apoyo abre el bulto para que el médico, ya con sus guantes, o la enfermera instrumentista, tome el bulto que ya está estéril y lo abra en una mesa para preparar y dárselo al cirujano. Entonces, generalmente tienen dos envolturas. Si es en una charola metálica, entonces la charola propiamente ya es digamos, un contenedor. Es un contenedor. Y esa charola tiene que ser metida en una textil para poderlo meter al esterilizador, y que ese material, en el momento en que llegan al quirófano, lo abren, y el personal ya estéril, con guantes estériles, toma la charola y ya la puede usar, y la ropa la tiene que retirar. Entonces, toda una serie de técnicas justamente para garantizar pues la seguridad del paciente, ¿no? Es, por ejemplo, los médicos, o sea, los médicos llegan a los vestidores, tienen que ponerse una pijama quirúrgica, pantalón y una filipina. Después tienen que entrar a la zona de cirugía, y tienen que hacerse todo el lavado, ¿no? Con las técnicas que deben seguir, ¿no? Para que las manos estén perfectamente limpias. Ya con las manos limpias, tienen que llegar al quirófano, y la enfermera que ya está con su vestimenta estéril es la que tiene que ayudar al cirujano a ponerse los guantes, por ejemplo, y a ponerse una bata sobre la pijama quirúrgica, una bata que está estéril, que esa es la bata que va a estar en algún momento en contacto con el paciente. Muchos de los cirujanos usan dobles guantes, o sea, meten uno y luego meten el otro, para que pues sea una doble protección, ¿no? Si uno se rompe, no entra en contacto con el paciente. Aquí la protección es en bidireccional. Una es para proteger al paciente de contacto con el médico, la enfermera,
Y la otra es de protección para el médico y la enfermera de no entrar en contacto con sangre o secreciones del paciente, ¿sí? Porque al final el paciente tiene problemas de salud, por eso está ahí, ¿no? Entonces es por ambas partes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí es donde se prepara, donde se hacen las envolturas. Y esto da una técnica, ¿eh? O sea, de cómo tienen que envolver, cómo tienen que ir los dobleces para que cuando lo abran en el quirófano, tiene que ser en sentido contrario en la desenvoltura para que quede la charola y esa charola es la única que van a tocar las personas que están ya con la ropa estéril, la enfermera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, a veces se puede pensar que hay cosas que están dadas por hechas, ¿no? Pero algo muy importante es en cada una de las áreas del hospital es definir cuáles son las funciones de cada una de las áreas, ¿no? Entonces aquí, pues las funciones de la central de equipos tienen que estar claramente definidas para que cada persona, pues, tiene parte de la responsabilidad. Determinar los requerimientos físicos y funcionales del área, de acuerdo a la norma. Pero en principio, pues se tiene que dimensionar el tamaño de la central en función de qué, pues el tamaño del hospital. En la medida que el hospital tenga mayor número de servicios, mayor número de camas, pues el tamaño de la central también tiene que tener una proporción. Los hospitales se dimensionan de acuerdo a lo que se llama número de camas sensables. ¿Qué son las camas sensables? Son las camas de hospitalización. Son las camas en donde el paciente permanece más de 24 horas, ¿sí? Por ejemplo, un área de urgencias no son camas sensables. Las camas de urgencias son camas temporales. Las camas de terapia intensiva, el paciente sí permanece más de 24 horas, a veces mucho más días o semanas o hasta meses, pero no son consideradas como camas sensables porque no hablan de la capacidad del hospital, de la atención del hospital. Esas son áreas críticas, lo que son todas las terapias intensivas, unidades coronarias, todo eso son áreas, camas no sensables. Pero ¿qué sí es una cama sensable? Es en el área, por ejemplo, de neonatos, o sea, los bebés recién nacidos, pues tienen que permanecer en el hospital, a lo mejor 2 días o un día. Esas sí son camas sensables. Entonces, las camas son, por decir algo, tiene 100 camas de hospitalización y tiene 20 camas de cuneros, ¿no? En cada cunero, pues hay un bebé. Entonces, tienen que estar identificados en el censo del hospital. Y las camas que son de áreas críticas, pues son las de urgencias, las de terapia intensiva. En el área de ginecología, si ustedes recuerdan, por ahí les pasé un planito en donde estaban las salas de labor. ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda las salas de labor? ¿Para qué sirve una sala de labor? Jóvenes. Es para atender a una persona, una mujer que llega en labores de parto y no entre en contacto con, digamos, infecciones que podrían estar en otra área. O sea, digamos que es una área exclusiva dedicada a esa parte, ¿no? Bueno, en general es un área, o sea, las salas de labor son áreas que están dentro de la zona de ginecología y obstetricia, ¿no? Sí. Y acuérdense que las áreas de ginecología son separadas, digamos, separadas físicamente, aunque estén en un mismo piso, separadas físicamente de lo que son las áreas quirúrgicas generales. ¿Por qué? Bueno, por seguridad, porque no es lo mismo los bichos que hay en las salas de ginecología y obstetricia que lo que puede haber en unas salas de cirugía general. Entonces, las salas de labor son las camas en donde la mujer hace su trabajo de parto. Ese trabajo de parto es, pues, que llega, que ya hay contracciones, que empieza a abrir el cervix, ¿no? Abrir para que pueda haber el proceso del parto. Bueno, esas camas
no son sensables, son temporales. ¿Por qué? Porque la señora puede estar 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas y no más, ¿no? Entonces no son camas sensables. Entonces sí hay que, la diferencia es las camas de hospitalización y los cuneros hacen el número total de camas sensables. Y las otras son áreas críticas, las de terapia intensiva y urgencias. Las salas de labor no son áreas críticas, son áreas temporales mientras la señora está en ese proceso de labor, ¿de acuerdo? Otro parámetro que se tiene, pues, es el número de quirófanos, ¿no? El número de quirófanos, pues, es la suma de lo que son los quirófanos generales, que pueden ser, o sea, el hecho de ser generales no quiere decir que son los básicos, sino que en el área de cirugía general está también las áreas en donde se puede hacer cirugía especializada, ¿no? Un área de cirugía general, pues se hacen apendicectomías, vesículas, ortopedia, pero también se puede hacer en quirófanos que tengan el tamaño y la infraestructura necesaria, cirugías de corazón, cirugías de neurocirugías, cirugías de epilepsia. Entonces, esos son los quirófanos generales, ¿no? Y los otros son los de ginecología y obstetricia, que es las salas de expulsión, pues son salas de expulsión en donde se llevan a cabo los partos naturales, por vía natural. Sin embargo, pues es una sala, como si fuera una sala quirúrgica, solo que ahí no se hacen procedimientos quirúrgicos como la cesárea. La cesárea se tiene que hacer en el quirófano donde se hacen las cesáreas. ¿Por qué? Bueno, porque nuevamente por seguridad, ¿no? Las infecciones que se pueden presentar por un parto normal son diferentes a que si a la señora le hacen una cirugía, pues ese ya es abrir piel, abrir útero, ya es una cirugía. Entonces, como cirugía, pues tiene un manejo mucho más estricto. A que si es un parto, pues el parto es por vía natural, ¿no? Y la vía natural, pues no es una vía estéril, al contrario, es una vía contaminada. Entonces, por eso es que tienen diferente manejo las áreas del hospital, ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño de la central de equipos, pues está en función de lo que es la capacidad de servicios del hospital. La otra es que las funciones de la central de equipo con el resto de los departamentos, o sea, de todos los departamentos le van a llegar a la central de equipos materiales para lavar y para esterilizar. Desde los consultorios, o sea, si el consultorio tiene algún instrumental para hacer curaciones, bueno, pues ese instrumental después de que se usa, lo tienen que llevar a la central para que ahí lo procesen, lo laven, lo esterilicen y lo tengan listo para cuando lo vuelvan a pedir. Así que, y consultorios, pues hay de muy diferentes tipos, de las áreas de urgencias, obviamente de las áreas críticas de terapia intensiva y por supuesto de cirugía. Entonces, tiene que haber pues una definición de los procesos para la recepción de material, para la entrega de material, en fin. Y obviamente los procesos de control de calidad, ¿no? Lo ideal, obviamente, es que si sale una carga de material esterilizado de un esterilizador de vapor, esa carga debe tener un número, una clave para decir, esta fue la corrida número tal, ¿no? O sea, X número. Y todos los paquetes de ese bulto tienen que estar etiquetados. ¿Para qué? Para que si se presenta alguna situación, pueda haber una trazabilidad. Puedan ver qué pasó con el paciente, que se presenta algún problema, el otro paciente que tuvo otro bulto quirúrgico de otra cirugía, pero en la misma carga del esterilizador. Entonces tiene que haber una trazabilidad de los procesos, como una manera de mejorar los procesos y de garantizar la calidad del servicio. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Muchas veces hay cosas que son deseables y otras cosas que son posibles, ¿no? Cuando se habla de una central de equipos y esterilización, lo ideal sería que de todos los servicios hubiera una comunicación para la entrega de material
limpio y la recepción de material sucio. Eso idealmente pues sería maravilloso, pero prácticamente eso pues difícilmente se puede lograr, ¿no? Así como yo les presenté un croquis ahí de una distribución, zona roja, zona azul, zona verde, imagínense que de cada quirófano, que todos los quirófanos tuvieran un acceso a la zona verde y a la zona roja. No es posible, ¿no? Si tienen 10 quirófanos, es imposible que se pueda llevar a cabo ese proceso de esa manera. Entonces, lo que sí se debe de cumplir, pues es que los transportes de materiales se hagan correctamente, tanto los sucios como los limpios. Y en los hospitales, a veces no lo cumplen, pero el hospital debe de tener un elevador para material limpio y otro elevador destinado solo para materiales sucios, ¿sí? Y en material sucio, pues tenemos todo el instrumental que ya se usó, la ropa sucia que sale de todas las habitaciones y de todos los servicios, la basura, que hay basura que se le llama municipal, que no está contaminada, por ejemplo, papelería, todo eso es basura municipal, pero también la mayoría es RPBI, etiquetada como RPBI, todos los desechos de materiales que se utilizan con paciente, así sea el empaque de una jeringa, está considerado como RPBI, que se llama residuo potencialmente infeccioso, biológico infeccioso. Eso es lo que significa RPBI. Por otro lado, pues tenemos muchas cosas que transportar limpias para los pacientes. Entonces, un elevador en donde solo vaya lo limpio, que es el instrumental que viene de la central para ir a los servicios, la ropa limpia, la comida, ¿sí? Eso tiene que ir en un elevador destinado solamente para materiales limpios y la otra para materiales sucios. Obviamente, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, ¿por dónde lo subimos o lo bajamos? ¿Por dónde lo harían ustedes? Porque bueno, eventualmente pues sí hay fallecimientos, ¿no? No lo podemos bajar por donde están los materiales limpios porque pues es un paciente que ya falleció, que tenía problemas y por eso falleció. Entonces tiene que ser bajado por el área de los materiales sucios. ¿A dónde? Pues a las áreas de patología, a la morgue, que lleva todo un proceso, ¿sí? Pero lo que no es posible es que donde va el material limpio, donde va la ropa limpia, donde va la comida, pues de repente vean que bajan un cadáver, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque pues eso también es un riesgo potencial de infección. Entonces, bueno, pues en el hospital hay de todo. Entonces, ¿qué dicen aquí de las sugerencias para la central? Bueno, pues que debe tener un acceso directo a áreas quirúrgicas. Debe de haber un fácil acceso a las unidades de terapia intensiva, urgencias, hospitalización y los servicios auxiliares de diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, porque pues, la central surte a todos lados. Obviamente no puede ser pues que esté la central y del otro lado urgencias, o sea, otra vez no es fácil. Pero lo que sí se necesita es que haya transporte vertical, o sea, a través de elevadores o transporte horizontal a través de pasillos en los diferentes pisos. Y que obviamente, idealmente, se deben tener rutas en el hospital de lo que son los materiales sucios y de lo que es el RPBI. Si ustedes van a un hospital, ya actualmente están exigiendo que haya una ruta del material RPBI, ¿no? O sea, por norma, por certificación, se debe de definir la zona por donde va a salir la basura, donde va a salir la ropa sucia, en fin. ¿Para qué? Para que no haya esas circulaciones cruzadas que puedan dar origen a contaminación. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Los pacientes de COVID, pues esos tienen zonas específicas para pacientes de COVID, porque si no,
pues se vuelve un riesgo para todo el resto de los pacientes, ¿no? Y vaya, no porque todos tengan COVID quiere decir que todos pueden estar ahí interconectados, ¿no? O sea, no. Tiene que haber el control por cada paciente y obviamente el manejo de los materiales tanto limpios como sucios, aún con pacientes contaminados. Todavía con mucha más razón. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí les voy a mostrar un croquis de una central de equipos, en donde esto está dimensionado, o sea, el tamaño está a escala, lo cual quiere decir, bueno, vemos aquí que hay una zona negra o roja, o sea, a veces usan la convención de que esta puede ser una zona negra o una zona roja. En el azul es una zona gris, ¿no? La zona gris, que quiere decir que no es un área contaminada, pero no es un área limpia. Y la zona blanca o verde, que es el almacén del material estéril. Entonces aquí lo que se tiene, pues es una, déjenme mover esto un poquito para que lo puedan ver. A ver si puedo, a ver, ahí está. Vean, aquí tiene un área de recepción de material sucio. Este material sucio tiene que pasar a una zona acá de lavado y de desinfección. Esta es una zona de desinfección. Previo a esta zona, o sea, con una entrada, digamos, independiente, está la zona de control, o sea, el área de control de la central, de la persona que es la responsable de la central. Entonces, los materiales llegan a esta ventanilla, es una ventana en donde aquí entregan. Aquí tenemos la zona de los quirófanos y aquí hay una salida de material sucio. De aquí pasa por este pasillo y aquí la entregan. Por otro lado, aquí tenemos unos elevadores, ¿sí? Hay ahí unos elevadores. A ver, déjenme ver. Aquí hay unos elevadores. Entonces, digamos, la entrega de materiales que vienen del hospital, de la torre de hospitalización, o que vienen, esta central de equipos está en un primer piso. Y en la planta baja, pues obviamente está el área de urgencias, está el área de las áreas de diagnóstico. Y entonces, pues a través del elevador tienen que subir los materiales para entregarlos aquí a la central. Y obviamente tiene que haber también una entrega de material limpio, que es a través de esta zona. Aquí está la entrega de materiales limpios para todas las áreas del hospital. Y aquí está una salida, que es una entrega de material a quirófanos. Entonces, los materiales limpios entran a toda la zona de quirófanos y tienen que salir en carros que van cubiertos, el material sucio que viene y lo entregan a esta entrada de recepción de material sucio. Aquí, después del área de lavado, hay una mesa, digamos, en donde entregan el material que ya está lavado para la zona de preparación. Y esta zona de preparación lo que tiene, pues son esencialmente mesas de trabajo para lo que es la envoltura, el acomodo, y cada uno de los bultos tiene que ir etiquetado para el tipo de esterilizador que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, lo que son textiles, pues irá para los autoclaves de vapor. Pero si hay, por ejemplo, materiales plásticos, pues van a ir a óxido de etileno, o van a ir a plasma, o van a ir a formaldehído. Y entonces, estos equipos, pues son de doble puerta. O sea, entra por aquí, sale por acá. Anteriormente hay alguno de los tipos de esterilizadores que no tenían doble puerta. Entonces, pues se tenía que hacer algún acomodo, digamos, en una zona allí para que hubiera una ventana y en el momento de sacar la carga, lo pasaban directamente a la zona verde.
Ujú. Hoy la mayoría de los equipos tienen la opción de ser de doble puerta, entonces pues eso ayuda mucho a pues a ese control, ¿no? Pues de la seguridad de que el material que está ya estéril pasa a esta zona blanca. ¿De acuerdo? Aquí no se ve, pero bueno, más abajo hay algunas zonas para el personal, ¿no? Para el área de vestidores, el área de lockers, almacenes de materiales que se utilizan para la preparación de los bultos. Por ejemplo, aquí en esta zona, lo que se manejaba pues eran todas las incubadoras de controles biológicos, ¿no? Entonces son unos reservorios en donde tienen tubos, bueno, orificios para un tubo, y entonces los indicadores biológicos pues se meten en esos reservorios y están incubándose a 37.5 grados. Entonces, si después de 24 horas aparece que sí hay vida en ese tubo, en ese control, pues quiere decir que la carga en donde estuvo ese control no fue correcta y hay que recoger todos los bultos etiquetados con ese número de carga. Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta, maestro. Uh-huh. ¿No hay posibilidad de que al salir el material estéril por esta zona de entrega a quirófanos se vuelva a contaminar al estar tan cerca de la salida de material sucio? Pues mira, te voy a decir lo que alguna vez me decía un cirujano. Me decía, digo, por una discusión ahí de cómo debía de ser el sistema de aire acondicionado de los quirófanos. Me decía, es que las bacterias y los virus no saben leer, me decía. Entonces le decía, no, yo sé que no saben leer, ¿no? Pero tiene que haber barreras, ¿sí? Tiene que haber barreras para poder hacer la entrega de material y generalmente la entrega de material, toda la cubierta, o sea, la cubierta del material estéril, esa cubierta externa va a circular por el pasillo o va a circular por este pasillo, por el pasillo de la entrega hacia el elevador, ¿no? Y por los pasillos hacia el sitio de donde está la necesidad, ¿no? Esa cubierta sale de una esterilizadora, uh-huh, pero esa la tienen que quitar, o sea, esa parte externa la tienen que quitar. Lo que está realmente estéril es la otra cubierta y adentro está el instrumental, ¿sí? Porque no hay manera de llevarlo en una burbuja, ¿no? Por otro lado, los carros en donde acomodan el instrumental, o sea, yo les había dicho ayer que en el momento en que termina una cirugía, pues obviamente todo el instrumental está con sangre, residuos, etcétera, ¿no? Entonces el personal tiene que llevarlo a un cuarto en donde se hace un lavado, así lavado con agua a presión para retirar lo que son los restos, ¿sí? Esa caja tiene que ir a un carro y ese carro, ya que lo cargan todo, tiene que ir cubierto. Y ese carro cubierto tiene que llegar acá para que lo entreguen y de ahí descarguen, ¿sí? Entonces, no hay la posibilidad de que simplemente porque tú vas en este pasillo y viene el carro del material que va para el proceso, no quiere decir que por ese motivo va a brincar una cosa para acá y otra para acá, ¿sí? O sea, eso no existe. Uh-huh. Lo que sí es que evidentemente, pues los materiales no pueden estar en contacto, ¿de acuerdo? Ahora, en los quirófanos, algo que es importante y que es el control, digamos, para evitar las infecciones es el sistema de aire acondicionado, que lo vamos a ver cuando veamos cómo se maneja pues la infraestructura de las áreas quirúrgicas. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en los pasillos, en todos los pasillos de circulación, tiene que haber un aire limpio de presión positiva que esté barriendo todo el tiempo. Como les decía, el hecho de que digan, bueno, hay una bacteria y brincó para acá, una bacteria no quiere decir una infección. Una infección quiere decir una colonia, ¿no? Cuando ya hay una masa crítica de bacterias que se aglutinan y que empiezan a crecer, eso sí hace una infección.
Pero el cruce, digamos, de materiales no quiere decir que hay el riesgo de una contaminación, ¿sí? No es de esa manera la forma, ¿sí? ¿De acuerdo, Luis? Sí, maestra, gracias. Ok, bueno. Entonces, en la distribución, pues el área negra tenemos la recepción del material, lo de quirófanos, la sanitización, que hoy pues hay varias formas. Está el alcohol isopropílico, es uno de los sanitizantes. El alcohol isopropílico con compuestos cuaternarios, compuestos de amonio, se usa para desinfección. La otra es el peróxido de hidrógeno líquido, que es el peróxido, pues es el agua oxigenada, ese es el peróxido de hidrógeno. Se usa como un sanitizante. Y hay otros compuestos, el formaldehído en estado líquido también se utiliza. Aquí lo que el personal tiene que saber es qué tipo de desinfectante se puede utilizar en cada tipo de materiales, ¿no? Porque si no utilizan los desinfectantes adecuados, puede dañarse. Por ejemplo, todo lo que son plásticos, si le ponen un sanitizante que afecte el plástico, pues empieza a deteriorar, se empieza a hacer chicloso y se empieza a dañar, ¿no? Entonces, cada material tiene su definición de cómo lavarlo y cómo sanitizarlo o desinfectarlo. El cloro es uno de los compuestos pues que tiene una gran efectividad en virus, bacterias y demás. El asunto del cloro es que es muy agresivo con los materiales. Entonces, los puede deteriorar, los puede degenerar. Se puede usar para pisos, se puede usar para muros, se puede usar para muchas cosas, pero no para materiales metálicos, por ejemplo, o plásticos. Entonces, en la central, el personal que hace esta función tiene que estar muy bien capacitado para usar los materiales que correspondan. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pues dependiendo del tamaño del hospital y de los recursos, en muchos hospitales se echan la lavada a mano, ¿no? Y casi es con cepillo y fibras y cosas así. Y con lo que se llaman los jabones enzimáticos. Un jabón enzimático es un jabón que lo que hace es deshacer la sangre, por ejemplo, ¿no? O sea, deshace, es el jabón enzimático. El lavado mecánico, así de lavado con fibra, con cepillos y demás, obviamente lastima más el material, ¿sí? Lo lastima. Sin embargo, bueno, si no tienen una lavadora automática, pues no les queda de otra más que lavarlo de esa manera. Sin embargo, lo que yo les decía, o sea, las pinzas, las tijeras, que tienen un eje y que obviamente hay dos piezas que se sobreponen. Es difícil, es muy difícil, pues meter algo ahí para que se pueda limpiar, ¿no? Entonces, para eso se utilizan estas lavadoras, las lavadoras ultrasónicas, porque esta sí, o sea, puede penetrar esa onda ultrasónica justamente en esos sitios y entonces hacer una limpieza profunda del instrumental. Y obviamente eso, pues no deteriora los materiales, ¿no? Entonces, pues son dos de los tipos. Ahora, por ejemplo, las áreas de desinfección. Las áreas de desinfección son bandejas grandes que pueden ser de metal, de acero inoxidable, o pueden ser de materiales plásticos, en donde el personal tiene que poner una cierta concentración del desinfectante que define el hospital, y el que define esto son las áreas de control de infecciones. Ellos definen qué materiales van a utilizar, en qué concentraciones, y esas tinas pues están llenas de desinfectante, tienen que sumergir los materiales cierto tiempo, el que les definan también, y ya después de que están ese tiempo, los sacan para hacer el lavado, pero ya pasó por un desinfectante. Y entonces no por eso quiere decir que van a lavar así a mano, sino que tiene que ser con guantes, con toda la protección, los cubrebocas por los vapores de los químicos, y el área negra, el sistema de acondicionamiento ambiental tiene que ser un extractor. Ahí no va a haber un difusor porque entonces empezamos a
mandar aire contaminado para todos lados, sino que tiene que haber un extractor. O sea, que todo el aire va hacia afuera y no hay un retorno. Entonces, la presión que se maneja en esa área es presión negativa para proteger al personal de contaminación, ¿sí? Bueno, en el área gris, una de las cosas que también pareciera obvio, pero no lo es que el material tiene que estar perfectamente seco. O sea, el material no puede empaquetarse húmedo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos qué pasa, ¿no? Humedad, temperatura y esto genera bacterias. Entonces, los materiales tienen que estar perfectamente secos, hacer la revisión física, los acomodos. Obviamente ellos saben que si en un bulto hay textiles, o sea, batas y todo eso, no puede haber instrumental ahí, sino que son bultos de textiles. Si va instrumental, pues va puro instrumental metálico y les digo, lleva 2 cubiertas, ¿no? De envoltura. Ahora, anteriormente se usaba mucho el textil para envoltura. Hoy están las bolsas, que son unas bolsas que de un lado tienen un material transparente y del otro lado un papel, que no es cualquier papel, o sea, es papel grado médico. Y el papel grado médico y el celofán, que tiene la parte transparente, también es grado médico. ¿Qué significa esto? Que tiene poro controlado. Esto es que no le va a entrar humedad, ¿sí? Que no va a haber un intercambio entre el aire ambiente y la parte interna del bulto. Entonces, es un material pues especial, fabricado precisamente para que se lleve a cabo el proceso de esterilización. Entonces, este paso tiene que ver con que, por ejemplo, en la esterilización de vapor, tiene que permitir el paso de el vapor, grado médico, que es vapor seco, tiene que llegar a la temperatura, el material tiene que estar a la temperatura del esterilizador, que son 140 grados. Y obviamente a la salida no hay humedad, ¿no? O sea, queda perfectamente seco. Si la carga, si un bulto detectan que hay humedad, que está húmedo, esa carga no sirve. ¿Por qué? Porque eso significa que esa carga se puede contaminar por la misma generación de bacterias en las zonas donde está húmedo. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando los esterilizadores no están funcionando adecuadamente, cuando el vapor no es de la calidad que se requiere, o cuando los procesos de secado no se están llevando a cabo bien. Entonces, ¿qué tiene que hacerse? Pues ver con mantenimiento, ver el mantenimiento del equipo para garantizar que las cargas no pueden salir húmedas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el área de preparación, pues es esto. Cada bulto debe de ir etiquetado para saber qué es lo que lleva ahí adentro. Por ejemplo, instrumental para cirugía cardíaca. Bueno, instrumental para cirugía cardíaca. A veces tienen una nomenclatura, códigos, ¿no? La carga de tal código y ya saben que esa es para cirugía cardíaca o para neurocirugía o para prótesis de rodilla o para columna, etcétera, ¿no? Hay una nomenclatura. Es una fábrica que tiene que funcionar de manera muy eficiente, muy eficiente. Todos los materiales, o sea, aparte de que van en la envoltura grado médico, tiene que ir perfectamente sellado con calor, o sea, quedan perfectamente sellados, ¿no? Obviamente también debe de haber precauciones para el traslado de estos bultos, ¿no? Para mantener la esterilidad. Digamos que si, por decir algo, un bulto de instrumental tiene que cruzar a otro edificio del hospital, pues eso tiene que ir protegido, ¿no? Tiene que ir protegido de no exponerlo al medio ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque por más que vaya en envoltura y todo esto, pues puede estar sujeto a contaminación aérea, ¿no? Entonces tiene que haber pues sistemas de envoltura para poderlo trasladar, ¿no? Que no es infrecuente, ¿no? La central puede estar en un edificio y los servicios que no están en el hospital o las áreas de cirugía ambulatoria, con frecuencia están en edificios anexos,
Ujú. Entonces hay carros ya exprofeso para ese traslado de materiales, que tienen cubiertas plásticas gruesas que de alguna manera protegen pues el medio ambiente. Ujú. Muy bien, bueno. Aquí tenemos algunas imágenes de los esterilizadores. Anteriormente, y todavía los van a ver en hospitales, está este tipo de esterilizador, que es el de vapor. Y tenían este tipo de puerta, ¿no? Era una serie de barrotes que se iba metiendo pues al cuerpo de la cámara para garantizar el sellado, o sea, tiene ¿cómo se llama? Un empaque de neopreno que aguanta alta temperatura para que haga el sello bien. Y luego este cierre, ¿no? Con estas barras que son muy, muy gruesas, que entran al cuerpo propiamente de la cámara para garantizar que de ninguna manera la cámara o la presión va a botar la puerta porque puede matar a alguien. O sea, sí ha habido muertes de personas que pues incorrectamente abren un esterilizador y obviamente pues sí hay muertos, ¿no? Actualmente ya este tipo de puerta ya no se está utilizando, sino que hay otra que es baja como una guillotina, ¿no? Pues una puerta vertical que sella contra el cuerpo de la cámara. También tiene un sello de neopreno y aquí tenemos las rejillas donde meten los bultos, ¿no? Tenemos aquí que es el esterilizador de formaldehído. El formaldehído, el óxido de etileno y el plasma, recuerden, son esterilizaciones de baja temperatura. Baja temperatura no quiere decir 0 grados, ¿no? Tiene que ser, digamos, entre 40 y 70 grados, ¿no? Eso es baja temperatura. Sí vemos que el de vapor, se maneja a 140. Entonces, estas técnicas son de baja temperatura para poder meter materiales plásticos. Uh-huh. Esta cosa que es un contenedorcito, esto es lo que lleva el químico. Este es de una marca en específico, varía un poquito la forma, ¿no? de cómo va ahí el químico, y esto se ingresa a una zona del esterilizador, y en el momento que ya está dentro, hay un sistema para perforar, y entonces, pues se libera, ¿no? El formaldehído, entra a la cámara, se distribuye y entra en contacto con el material. Si hay una cierta presión dentro de la cámara y obviamente hay una temperatura que es a través, como son materiales que son muy inestables al medio ambiente, les ponen un poquito de temperatura y obviamente pues se genera el gas, y ese gas es el que entra en contacto con los materiales. Aquí abajo tenemos el esterilizador de óxido de etileno. La verdad es que cuando uno hace protocolos de control de calidad, yo nunca encontré, de cargas que se pusieron a óxido de etileno que hubiera en algún momento no haya sido eficiente la esterilización. ¿Por qué? Bueno, porque este químico es sumamente tóxico. Entonces, pues todo lo que es vida lo acaba. Uh-huh. Entonces, sin embargo, vean ustedes que aquí hay una cámara y acá hay otra cámara. ¿Sí? ¿Sí la ven? Está arriba una camarita y acá abajo está otra. ¿Para qué es esto? Bueno, esta es la cámara de esterilización. Entonces, aquí se mete el material. Este es el cartucho, es un cartucho, más o menos tiene como unos 15 centímetros delgado. Y ese cartucho tiene un sitio en donde se introduce el cartucho, se cierra la puerta, y cuando empieza el ciclo de esterilización hay un sistema que perfora el cartucho y en ese momento se libera el gas y se distribuye en la cámara. Uh-huh. Entonces, cuando ya está ahí el gas, pues tienen que pasar entre 8 y 12 horas, dependiendo de la carga que tenga dentro, y ahí permanece en la presión del gas en contacto con los materiales. Ya que pasó ese tiempo, entonces ya se puede abrir
el contenedor, la puerta, y todas las charolas o los bultos se bajan a este otro. Obviamente el personal tiene que usar unas mascarillas especiales para que no absorba vapores. Claro, aquí adentro siempre hay un barrido de aire en la puerta que hace una cortina de aire para evitar que el óxido de etileno vaya a salir. Y el sistema tiene una salida y un extractor arriba de la azotea del último piso, 3 metros, ahí está un tubo en donde se está extrayendo los vapores en el momento que termina el tiempo de esterilización, se echa a andar un proceso de limpieza y empieza a extraer todo el aire. Pero aún así, obviamente la carga tiene óxido de etileno. Entonces el personal lo tiene que bajar y pasar a esta cámara. Esta cámara es la de lavado. Entonces, esta cámara, su suministro es aire que viene de los compresores grado médicos del hospital y tiene que estar metiendo aire a presión para estar lavando la cámara 8 horas, por lo menos. 8 horas. Antes de las 8 horas, el material no se puede usar, no se debe usar. ¿Por qué? Porque puede tener restos de óxido de etileno. Entonces, es un riesgo para las personas que lo utilizan y para el paciente. Es muy efectivo, pero obviamente sí se debe de cumplir con los tiempos de esterilización y de lavado. Les digo, cada vez hay menos, pues por cuestiones, por regulación, por el óxido de etileno, ¿no? Que sí afecta a la atmósfera. Aquí tenemos uno de los modelos de esterilizadores de plasma. Es igual, o sea, es una cámara que tiene charolas, ¿no? Para estar metiendo la carga. Y tiene un cartucho. Este cartucho tiene que ser introducido al equipo. Los esterilizadores tienen procesos, ¿no? Por ejemplo, en todos los esterilizadores, el primer paso es un sistema de extracción hasta que genera un vacío en la cámara, ¿no? Una presión negativa en la cámara. ¿Para qué es este prevacío? Pues para sacar todo el aire que esté almacenado en los bultos y en la misma cámara, y en el momento que se hace ese vacío, se llega al nivel de vacío, en ese momento perforan los cartuchos y obviamente, pues como está el vacío, pues se va a expandir el gas y va a entrar en contacto con todo el material. Entonces siempre son más eficientes las máquinas que traen justamente este sistema de prevacío, porque ayuda a que se saque todo el aire y entonces el gas entra en contacto con todas las superficies del material. De otra manera, si no se hace prevacío, imagínense ustedes que hubiera una manguera y que por ambos lados esté entrando el material cuando se expande. Entonces, a la mitad del tubo se va a ver una burbuja, se va a hacer una burbuja del aire que pues se queda atrapado. Donde esté esa burbuja, pues no va a haber contacto con el químico. Y entonces, pues eso es un riesgo. Entonces, si yo hago el prevacío primero, ya no hay nada de aire, perforo el cartucho, se expande el gas y entra en contacto con todo el material. Entonces puede garantizar una mejor esterilización. Acuérdense que el plasma se genera pues por un gas que está bajo ciertas condiciones, ¿no? Para que sea plasma, pues tiene que haber un sistema de radiofrecuencia que está excitando las moléculas de peróxido de hidrógeno y entonces se genera este color rosa obispo, que es el que comentábamos de las auroras boreales, ¿no? Se logra con el peróxido y con esa estimulación de radiofrecuencia a las moléculas y entonces se logra ese cuarto estado de la materia que es el plasma. Entonces cuando eso se logra, pues aquí adentro está el material y entonces pues las partículas van captando lo que son los hidrógenos, el carbono, y entonces van picoteando todo lo que puede ser vida, ¿no? Y entonces la destruye. Entonces, al sacar carbono, hidrógenos y demás,
pues lo que se hace se combina y se convierte en agua, y ese es el desecho que se tiene, ¿no? Entonces, tiene la gran ventaja de que el resultado de esto, lo que se decanta, digamos, del proceso, es agua. No hay nada de bacterias porque esas ya fueron inactivadas. En el caso del formaldehído, pues se tiene que hacer una extracción de todo el gas, tiene que sacar al aire ambiente. En el caso del óxido de etileno, si es un equipo, pues se puede eliminar, ¿no? De la azotea, 3 metros arriba el tubo y se libera y ya. Si son más de uno, tiene que haber un sistema de lavado del óxido de etileno que sale, se tiene que meter a un sistema de lavado con agua y químicos para inactivar. Entonces, bueno, cada uno de los sistemas tiene sus beneficios. ¿Cuál es el mejor actualmente? Bueno, pues el mejor es el de plasma. Ese no es un equipo barato, es un equipo caro. Sin embargo, en hospitales que tienen un alto volumen de cirugías, es muy recomendable porque el tiempo que se lleva un proceso completo de esterilización son menos de 2 horas. Entonces, pues si es menos de 2 horas, a lo mejor hacen una cirugía de columna ahorita, entregan el material y en 2 horas pueden hacer una siguiente cirugía. A que de otra manera, si el tiempo de esterilización es tan largo como el del óxido de etileno, o que también es un poco, no es tan largo como el óxido de etileno, pero es más tiempo, entonces en lugar de un bulto para cirugía de columna, necesitarían tener 2 bultos para cirugía de columna, ¿no? Entonces, pues hay un balance, ¿no? ¿Sí? Entre el costo del equipo y la eficiencia. Entonces, bueno, esos son los tipos más comunes de esterilización. Hay ocasiones en donde en el quirófano tienen una bandejita con formaldehído o con algún otro químico, ¿no? Y de repente vamos a suponer que al cirujano se le cae una pinza al piso. Pues esa pinza ya está sucia, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? Traer la pinza, meterla a un ciclo rápido en un esterilizador y sacarla y usarla. Y esa sería la forma correcta. Que eso es lo que a veces hacen, pues que tienen ahí su bandejita, no quiere decir que no sirva. Sí sirve, pero obviamente, pues lo que sacan es un equipo que está desinfectado, pero no está estéril. Uh-huh. Y no es suficiente con que lo metan a la bandeja, lo tengan ahí, lo sacan y se los dan. O sea, eso es un riesgo. A veces, estos químicos tienen una vida, una vigencia, ¿no? Entonces dice, si se prepara una solución, pues se prepara hoy y lo tienen que cambiar al tercer día o al cuarto día, depende del químico que usen. Pero a veces lo tienen ahí una semana y pues ahí siguen metiendo pinzas, sacando pinzas, ¿no? Eso es un riesgo. Uh-huh. Sin embargo, los equipos tienen ciclos rápidos, ¿no? Ciclos muy rápidos para ese tipo de procesos, sobre todo en el caso de los esterilizadores de vapor. Hay algo que se llama ciclos flash. Entonces, meten el instrumental y en 10 minutos está listo. Esa es una seguridad. Pero bueno, ahí sí que depende de la mecánica que lleve el área de quirófanos. ¿Tienen dudas? ¿Quién conoce una central de equipos? ¿Alguien conoce una central? ¿No? ¿Nadie? ¿Gabriela? ¿No? Bueno, esperemos que pronto nos dejen entrar a un hospital. Bueno, hay áreas de soporte, como todas las áreas deben tener sus áreas de soporte, las oficinas, el control administrativo, el almacén de los equipos, se necesita materiales de limpieza propiamente para lo que es el área, pero también se necesita el almacén para lo que son todos los artículos que requiere el área para poder operar, las bolsas, las selladoras, todos los materiales. Y obviamente áreas de servicio para el personal, baños, vestidores, salas de descanso, en fin. Eso en todas las áreas debe de cumplirse, ¿no? O sea, las áreas médicas. Después tenemos el área blanca o verde, que es la recepción del material estéril, es la del otro lado.
Y bueno, pues ahí el acceso al área es un acceso restringido solo para el personal que va a estar entregando ese material y tiene que estar con ropa quirúrgica. El diseño, o sea, por ejemplo, no se puede utilizar anaqueles que tengan superficies planas. ¿Por qué? Bueno, porque difícilmente todos los días van a ir a subirse a limpiar para que no haya residuos, polvo, pelusa, ¿no? De los materiales propios de las envolturas. Entonces, tiene que ser como rejillas, ¿no? Para que no haya posibilidad de que se acumulen ahí contaminantes. Y obviamente tienen que estar limpiando todo esto para que esté perfectamente limpio. La otra es las condiciones de ventilación. Como les decía, o sea, generalmente está esa comunicación entre los quirófanos y la central de equipos. Entonces, de la calidad del aire que está en los quirófanos, se tiene que sacar un ducto que es el que va a ventilar el área limpia, la misma calidad del aire. Porque no sería conveniente que el área limpia, pues le entrara aire de la calle, por ejemplo, ¿no? Y a veces uno ve en los hospitales que pues sí tienen sus ventanas y las abren, ¿no? O sea, eso habla de que la gente no entiende lo importante de esa área que tiene material estéril. O que el aire, o que no tenga ventilación, esa es otra. O que el aire no sea de la calidad que se requiere. Porque entonces, pues los materiales a lo mejor van a permanecer días, ¿no? No todos permanecen horas, pero días o semanas, si son bultos que no tienen una frecuencia tan alta en las áreas quirúrgicas, por ejemplo, una cirugía de epilepsia, pues a lo mejor en el hospital la hacen cada 2 semanas o cada mes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese bulto va a permanecer en ese lugar un mes y entonces, pues eso tiene que estar en condiciones adecuadas. ¿Para qué? Para que no se contaminen. La entrega tiene que hacerse a través de un transfer, o sea, un transfer es doble ventana, una ventana de un lado, una superficie y otra ventana del otro lado. Y solo se debe de abrir una ventana a la vez. No es que abran las 2 ventanas y platiquen las personas, sino que piden un bulto para cirugía de columna. Ok. Entonces, el personal tiene que abrir su ventana, meter el bulto, cerrar su ventana y la que va a recibir tiene que abrirla para que lo pueda sacar. Esos son los transfers. Y obviamente también la entrega, digamos, al área del hospital, tanto a quirófanos como al hospital, tiene que ser a través de transfers. No es así de ventana abierta. O sea, el área quirúrgica no es a continuación del área estéril, no, sino que tiene que tener un transfer para que a través de eso puedan entregar los materiales y quedar cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vean ustedes, aquí está la entrega de materiales limpios a quirófanos, aquí está la entrega para el hospital, para los diferentes servicios, esta que es el área de las autoclaves, y aquí tenemos la salida. En muchos lugares lo que hacen es poner ciertas horas para sacar los materiales sucios, de tal forma que se evite pues el cruce, ¿no? Sino que se dice, de las 2:30 a las 3 de la tarde van a salir todos los materiales. O de las 8 a las 8:30 de la noche van a salir los materiales. Entonces es una cuestión de orden, es una cuestión que tienen que poner las reglas, justamente las áreas para que tengan un mejor funcionamiento. Aquí tenemos la entrada del material limpio, digo sucio, bueno, no sucio, limpio, pero preparado al esterilizador, y acá está la salida. Aquí hay una conexión, una puerta, únicamente para que en el momento en que la persona, en el turno que le corresponda, aquí se pone sus botas, entra y ahí se queda. Saldrá al baño, pero nada más. No pueden estar pasando de aquí para acá, ni de aquí para acá. El tráfico es en este sentido. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Bueno, pues hay recomendaciones que en general se hacen cuando se trata de un área tan importante como esto. Se tiene que analizar muy bien el diseño arquitectónico para que
al final funcione correctamente, ¿no? Actualmente hay premios de calidad justamente para las áreas de la central. Y aparte de los programas de mantenimiento que los ingenieros biomédicos son los responsables, no necesariamente porque los ingenieros tengan que dar el mantenimiento. Muchos de estos equipos, el mantenimiento lo da la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque ellos deben de garantizar los parámetros, hacer sus pruebas, correr sus controles, en fin. Pero el ingeniero biomédico tiene que garantizar que la información que entreguen sea la correcta y ver que efectivamente se cumplan todos los procesos de calidad, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas? No, profesora. Bueno, ok. Ayer yo les mandé la información de imagen. ¿La recibieron? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, quiero que la revisen, quiero que la lean, quiero que la entiendan, porque eso es lo más importante, ¿eh? O sea, de ahí va a haber cosas que tenemos que poner en el examen para ver si realmente se entiende, ¿no? Cada una de las modalidades. Sin embargo, quería comentar esta lámina, en que si nosotros vemos, o sea, cada una de las modalidades diagnósticas, pues actualmente ya no es solita, ¿no? La placa de rayos X o la placa de columna, o en fin, sino que esto es un proceso, ¿no? Un proceso desde la solicitud, la recepción. Después de esta recepción, la información tiene que pasar hacia el área que corresponda a hacer el estudio. Esto es, a ver, yo voy al área de imagenología y voy a programarme para un estudio de ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido abdominal, ¿ok? Entonces, aquí me reciben, es un ultrasonido abdominal, y entonces tiene que llegar al área, a la modalidad del diagnóstico, a la modalidad que corresponda, y ahí tiene que abrir una agenda, y dicen, el estudio de abdomen, de ultrasonido, tarda 30 minutos, ¿no? Está etiquetado como 30 minutos. Y entonces esta persona ve que hay un lugar para el próximo viernes a las 12 del día, ¿ok? Entonces, programa mi estudio y en la agenda del equipo aparece la solicitud. Estudio de abdomen para Teófila Cadena, ¿ok? Por lo tanto, esta persona le dice al paciente, tiene que presentarse a las 11:30 de la mañana aquí. ¿Por qué a las 11:30? Porque tiene que pasar, le tienen que dar las instrucciones, ¿no? O a lo mejor tiene que decir, pues se tiene que tomar medio litro de agua antes de que llegue. Ajá. De tal forma que entre que llegue, tiene que pasar y cambiarse de ropa por una bata. Y entonces ese tiempo ya debe de estar listo el paciente, así como al 5 para las 12, listo para entrar a la sala de ultrasonido, ¿sí? Y va a salir a las 11:30. ¿Por qué? Porque el siguiente paciente ya está programado a las 11:30, ¿sí? Entonces tiene que ir uno tras otro, tras otro, tras otro. El personal técnico que hace el estudio lo que hace es adquirir la información. Esa información tiene que irse a los servidores de almacenamiento, al sistema de almacenamiento digital, ¿sí? Y hay un grupo de médicos que están en las salas de interpretación, en donde a lo mejor este es el especialista en rayos X, este es el especialista en ultrasonido, hay otro especialista en tomografía, otro en resonancia, y entonces aquí en su pantalla va a aparecer el listado de los estudios que están en cola de espera para que interprete. ¿Quiénes están aquí? Radiólogos especialistas en ultrasonido, en rayos X, en resonancia, en tomografía. O sea, los radiólogos también tienen que ser preparados, certificados
para las modalidades. Digo, a lo mejor hay alguien que hace la especialidad de resonancia y de tomografía, bueno, tendrá dos, ¿no? Pero la mayoría se dedica a una de las modalidades. Entonces, este médico está viendo su agenda, lo que tiene ya de estudios, y va sacando cada uno y se dedican a interpretar las imágenes, ¿sí? Ya que tienen la interpretación, pues entonces tienen que seleccionar las imágenes que son las representativas del estudio, por decir algo. A lo mejor de un ultrasonido sacan, no sé, 100 imágenes, pero el médico escoge 10 que son las que son representativas del estudio y que dan la información. Esas 10 imágenes procesadas, las que tiene que hacer para guardarlas como un estudio procesado. Y junto con esa información tiene que haber una hoja de interpretación donde dice, bueno, pues que las estructuras se ven bien, que la circulación tal, que tenía una masa de tanto por tanto, que todo eso va en un archivo de texto, ¿sí? Y entonces en el momento en que entregan, digamos, al paciente, si es que tienen que entregar el estudio, pues entregan un disco con el estudio y de ese estudio van las imágenes y va la hoja de interpretación. Si no lo dan en disco, pues lo tienen que dar las placas que son representativas del estudio, más una hoja donde dice la interpretación, ¿sí? Esta parte, digamos, de la impresión y todo esto, pues cada vez va siendo menor, ¿no? Esto es costoso, el tipo de papel y el tipo de placas y todo esto es costoso. Y también tiene la desventaja de que con el paso del tiempo se degenera el material y se pierde la calidad de las imágenes. Y cuando quieren ver qué pasó, pues ya se medio borró, ¿no? Entonces, por eso es que el almacenamiento digital hoy es lo más importante, ¿no? Sin embargo, también esta imagen, el médico que está en algún otro sitio del hospital, a lo mejor en un consultorio, a lo mejor en el área de hospitalización, en terapia intensiva, pues está viendo o está solicitando el estudio del paciente para comentarlo con los médicos y tomar una decisión en cuanto al tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, el tenerlo ya en un sistema de almacenamiento digital, pues da todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, comentamos algunas pues de las modalidades, ¿no? Las modalidades diagnósticas, ¿no? Desde rayos X, la fluoroscopía, la angiografía, tomografía, resonancia, mastografía. Hay algunas otras como la ortopantografía que no la vimos, pero esencialmente pues es un equipo de rayos X que hace un barrido panorámico para ver la cuestión de dientes, mandíbula y demás, ¿no? Y la densitometría. Entonces, esto es un sistema, ya no son las modalidades aisladas, ¿no? Hoy no sirve para nada tener una placa de rayos X solita, ¿no? Sino que esa placa es muy importante cuando ya está en un archivo, cuando pueden consultar cómo estaba el paciente hace 8 días, cómo evolucionó hace 3, cómo va hoy y el avance de la solución del problema o el deterioro del paciente, ¿no? Entonces, todas las modalidades pues ya deben estar integradas a un sistema de almacenamiento digital. Entonces, esto es el departamento de rayos X donde el médico está dedicado a interpretar. El médico no usa los equipos generalmente, o sea, ni lo saben usar porque los que los manejan son el personal técnico especializado. Entonces, aquí en los últimos años se han desarrollado este sistema que es el RIS-PACS. El RIS que es un sistema de información del área de radiología y el PACS que es el sistema de almacenamiento digital. Entonces, bueno, ¿por qué es necesario? Bueno, pues uno, la recepción, porque en el momento en que yo pido el estudio, me programan para hacerme la placa de rayos X o hacerme el ultrasonido o la resonancia o lo que sea. Ya no depende necesariamente de que hablen y le digan al personal del área, tengo la solicitud de un ultrasonido, ¿cuándo hay lugar, no?
Y entonces muchas veces pues el personal dice, no, pues está saturado, o sea, no va a haber lugar. Y se pierde mucho tiempo y pues se generan colas de espera, ¿no? Sino que con este sistema, pues las agendas ya están, ¿no? Si dijeran, bueno, va a ser un ultrasonido de mama, ¿no? Bueno, a lo mejor el ultrasonido de mama está definido para hacerse en 15 minutos, así está definido. Entonces, bueno, pues ocupan los 15 minutos para ese ultrasonido de mama. Pero si es uno de abdomen y todo esto, pues se va a llevar a lo mejor más tiempo. Dicen, ese está en 30 minutos. Entonces, automáticamente las agendas las van ajustando. Uh-huh. Y tiene que haber un supervisor que vaya viendo que la cosa pues funcione correctamente. ¿En función de qué? Pues de que el paciente también debe de ser responsable y debe llegar a la hora. Si me llega al 5 para las 12, pues ya partió la agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que llega, en lo que se cambia, en lo que, oiga, se tomó el litro de agua, no, pues que no, pues entonces no le van, o sea, sí me explico, hay muchas otras cosas. Entonces, otra de las grandes ventajas es que, pues los médicos en general hacen una revisión, ¿no? Del estado del paciente hospitalizado. Entonces, el grupo médico a cargo, con enfermería, pues tiene que saber qué está pasando con el paciente y tomar las decisiones de cómo avanzar con el tratamiento o qué estudios complementarios va a tener. Entonces, esto pues es una ayuda muy importante. Entonces, imagínense, si en esta pantalla pueden ver los estudios de imagen, pero también pueden ver los resultados del laboratorio. Y también pueden ver que le hicieron un electrocardiograma y aquí están los datos, o que le hicieron un ecocardiograma y aquí pueden ver las imágenes. Entonces, el trabajo de los médicos pues está basado en evidencias de los servicios de apoyo de los servicios de diagnóstico, ¿sí? Entonces, si en un momento dado, en urgencias, por ejemplo, ahorita el paciente llega, le tienen que hacer una tomografía, una placa de tórax para ver que no tenga COVID, pues tiene que ser que le hagan el estudio y de inmediato le llegue la información en la pantalla de urgencias para decidir qué hacer con el paciente. ¿Va para un lado o va para el otro? ¿Sí? Si el paciente está programado para una cirugía, para una angiografía, los estudios que se hagan previamente van a ser alimentados. Por ejemplo, la cirugía robotizada, pues no es en automático que sea un robot, no, tiene que ser en función de información. Y esa información es justamente de imagen. La planeación quirúrgica, la planeación de cirugías de prótesis, ya no es así al cálculo, ¿no? Sino es con evidencia, con la información de los estudios de imagenología. Uh-huh. Entonces, las cosas se han ido pues mejorando, la eficiencia también, el que la cirugía sea cada vez menos subjetiva, ¿no? Que sea más programada, que sea más controlada, pues es a través de la información de las áreas de diagnóstico. Uh-huh. Si el paciente va a una consulta y le dice al paciente, ¿sabe qué? Pues váyase aquí a rayos X, tómese una placa de tórax o tómese una placa de rodilla o lo que sea. Bueno, en ese momento, cuando el paciente regresa a su consulta, el médico ya puede acceder al archivo para ver cómo está la información del paciente. ¿Sí? Ya no tienen que estar yendo, pidiendo la placa, que no aparece la placa, que no sé qué. Entonces, es una cuestión de mucha más facilidad, de mucho más control de la información también. O que a lo mejor el médico de la terapia intensiva, pues digo, los médicos también tienen que vivir, ¿no? Fuera del hospital. Entonces se tiene que ir, pero si el paciente en un momento dado en una terapia intensiva, pues empieza a tener problemas, lo más probable es que le llamen y le digan, doctor, dice que el paciente así y así, ok, hágale un estudio. Entonces, háganle el estudio y él puede desde fuera acceder al sistema de información y ver el estudio y tomar decisiones, ¿no? Eso es la portabilidad, ¿no? Actualmente, bueno, prácticamente muchas de las cosas que controlamos en nuestra vida es a través de un teléfono, ¿no? Uh-huh. Entonces,
No va a tener aquí la super resolución, pero obviamente sí va a tener información el médico de lo que está pasando y puede estar en comunicación con el área de imagen, con los otros especialistas para tomar las mejores decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, estos son ya sistemas. Es el sistema hospital. Y así como tenemos la información de imágenes, que es de las más difíciles, las redes de imágenes, pues por lo pesado de la información, están las redes de datos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son laboratorio, patología, y los servicios de electrodiagnóstico. O sea, todos los estudios de electrodiagnóstico van en la misma carretera de información, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí y mañana seguimos. Vamos a ver la farmacia. Yo les pediría que si tienen dudas, pues por favor, sáquenlas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, está bien. Profesora. Muy bien. Pues entonces, mañana nos vemos a las 6, de 6 a 7. ¿Ok? Mañana, profesora. Hasta mañana, gracias. profesora. Gracias, hasta luego. Mañana, que estén bien. Recording stopped.